Saludamos a Luis Ignacio Fernández Irigoyen después de un tiempo. Hola, Luis Ignacio, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, José Antonio? Buenos días a todos. Nuestro profesor de Economía Comprensible, porque ahora mismo una de las principales preocupaciones, que es lógico que nos asalten, está en lo que vamos a notar en la economía, lo que va a pasar con el precio de los combustibles, con el precio de la gasolina, del gas, si puede incluso afectar a otras energías y también a otros suministros, a algunos productos, es decir, cómo este maremoto, terremoto, este movimiento sísmico bélico que sufrimos desde el sábado va a afectar a nuestras economías. ¿Cómo de preocupados de momento estáis los economistas, Luis Ignacio? Pues a ver, ya sé que no va a sonar bien lo que voy a decir, pero... Bueno, nada de lo que estamos escuchando estos días suena bien. También te lo digo. No, nada. Estate tranquilo. Está claro, pero nosotros desde el punto de vista de conocer los mercados y que llevar tantos años vinculados a ellos, pues sinceramente no estamos nerviosos. Y no estamos nerviosos porque hemos tenido momentos como este muchísimos. Yo entiendo que cada vez que sucede algo grave, como está pasando estos días con todo el tema de Irán, pues que estemos sobresaltados, que estemos preocupados, porque no sabemos por dónde va a salir la cosa. Pero a nivel del sistema económico, pues va a pasar lo que ha pasado siempre. Va a haber ahora una bajada de los mercados, que ya la estamos viviendo, y dentro de un tiempo, que puede ser semanas o puede ser dentro de unos meses, el mercado volverá a resurgir y volverá a subir. Al final, el patrón se repite. De hecho, nos pasó en la pandemia, que en la pandemia no bajaron los mercados un 5 o un 10%. Los mercados bajaron casi un 50% durante los primeros meses de la pandemia. Y, sin embargo, los meses de marzo, que fue cuando nos confinaron, ¿vale? Yo estoy haciendo memoria porque sí es importante para tranquilizarnos ahora, ¿vale? Cuando en marzo a nosotros nos confinan a todos y nos meten en casa, el mes de marzo, abril y mayo de ese año fue horrible en los mercados financieros y en todo en general. Fue un desastre, ¿vale? Y bajó todo, como digo, casi un 50%. Pero luego, de mayo a diciembre, los mercados se recuperaron y al final, en el cómputo del año 2020, que fue el año de la pandemia, de enero a diciembre los mercados subieron un 3%. Por lo tanto, tenemos que entender que ahora se puede repetir ese patrón. Puede ser que ahora, en este mes de marzo, abril y mayo, pues estemos sufriendo las consecuencias de una guerra que no sabemos hasta dónde va a llegar, pero que probablemente cuando llegue diciembre haremos balance del año, resulta que los mercados pues han subido un 3% como nos pasó en la pandemia. Ahora bien, a cualquiera se le quita el susto ahora de estos días, porque es normal que estemos preocupados y que no sepamos hasta dónde va a llegar la cosa. Vamos, no obstante, ya a ver que se llenan las gasolineras. Vamos a llegar a ese punto de ver que se llenan las gasolineras, que en las bolsas estoy leyendo por ahí titulares como ojo al Euribor. Ya, hombre, no entramos, no creo que vayamos a entrar en la paranoia del papel higiénico, pero vamos a ver cosas extremas o no vamos a llegar a ver nada. Mira, a ver cosas muy llamativas, fotografías muy llamativas. Sí, lo primero, José Antonio, lo que necesitamos es profesionales como tú y como tu equipo, que cuando se habla de todas estas cosas se habla desde la profesionalidad, pero sin sensacionalismos. Entonces, ojalá la prensa hable de todo esto sin sensacionalismo. ¿Por qué? Porque no hay que asustar a la gente más de la cuenta, ¿vale? Entonces, esto de que va a aumentar el petróleo, claro que va a aumentar el petróleo, solo faltaría. Si es que ahora el estrecho de Hormuz se cierra o hay problemas para pasar con los barcos que llevan el petróleo, pues es normal que suba la gasolina. Ahora bien, en España no tenemos dependencia del petróleo de Irán, tenemos dependencia de otros países en cuanto al petróleo. Entonces, en teoría, no debería afectarnos tanto como a otros países que sí que le compran el petróleo a Irán, ¿vale? En el tema de precios, claro que van a subir los precios, es lógico porque el 80% de todo lo que compramos día a día viene por barco. Y si hay una zona del mundo que está bloqueada, los barcos, en lugar de venir directamente hacia Europa, pues igual se tienen que dar la vuelta por la otra parte del mundo. Y en lugar de 3 días de navegación, son 10 días de navegación. Y por lo tanto, todos esos costes añadidos
se repercuten en los precios de las cosas, ¿vale? Entonces, esas cosas son las que son normales en una situación como esta. Ahora, decir que vamos a morir todos, que esto es un desastre y que el mundo se va a la mierda, pues sinceramente hay un trecho. Entonces, como digo, más complicada que teníamos el día de la pandemia, del confinamiento, que separó el mundo, no separó el estrecho de Hormuz, no separó Irán, no separó el petróleo, separó el mundo entero durante prácticamente 3 meses. Y sin embargo, sacamos adelante la situación. Entonces, no quiero pecar tampoco de optimismo barato, pero sí transmitir un mensaje de tranquilidad, porque si no esto se saca de contexto completamente. Claro, porque ahora mismo los temores los tenemos más, no tanto sobre las consecuencias de lo que ya ha pasado, que eso ya nos lo conocemos, porque es verdad que superamos la pandemia y es verdad que vivimos el comienzo de Ucrania y todo se disparó, y el aceite de girasol y los precios en general y la energía y los gases licuados y no licuados, por tanto hasta ahí esas consecuencias en la población en general las tenemos más o menos asumidas y sabemos que van a subir los precios del combustible, de la gasolina y de la energía en general, que el gobierno ya ha dicho que está monitorizando, que va a monitorizar, ya está monitorizando los precios, que no sé cómo esto de monitorizar los precios, no sé, desde un punto de vista liberal, ¿cómo lo veis? Desde el punto de vista de una persona normal es una estupidez lo que está diciendo el gobierno. Que monitorizar, es como si te dicen, estoy mirando con los 2 ojos bien fijos a ver el precio del petróleo. Claro, porque monitorizar es monitorizar es observar y ver, que dices, pero esto no deberían hacerlo siempre, observar, pero claro, a partir de ahí intervenir es otra cosa. Claro, pero te venden la imagen de que parece que están controlando el precio y que no, si no te preocupes que yo no dejaré que esto suba. A ver, el precio va a subir o va a bajar no por lo que diga el gobierno español, sino por lo que pasa en el mercado. Entonces es un poco absurdo, es un mensaje, pero bueno, son mensajes que también hay que lanzarlos para que se vea que en España pues hay un gobierno, hay una institución general de todos los españoles que está atenta a la situación mundial. Me parece estupendo y me parece muy bien, pero no va más allá de eso, un aviso y poco más. Es decir, que el miedo que es fácil tener, digo, que no es en las consecuencias de lo que ya conocemos, que no es bonito, que no es agradable, que es una guerra, que entra el debate del derecho internacional, etcétera, etcétera, pero el mayor temor está en lo que todavía no ha ocurrido, porque no sabemos si va a ocurrir, ¿no? En el temor, de momento, al cierre, eso sí que está ocurriendo ya, de los espacios de espacios aéreos de países de toda esa región del mundo, de cómo está el riesgo ahora, ¿no? ¿Qué supone esto en términos de riesgo de un conflicto nuclear, de qué es lo siguiente que va a decidir Trump, que es lo siguiente que va a decidir Netanyahu, y si los chinos se van a meter en esto y de qué manera se van a meter, ¿no? Y ahí es donde se alimenta o se puede alimentar una paranoia que por otro lado sería razonable alimentar, ¿no? Es decir, sería normal y comprensible que la gente temiera las consecuencias a lo que no sabemos si va a ocurrir. Absolutamente. Hablando un ejemplo sencillo, nos acaban de pegar un navajazo y tenemos la herida abierta y estamos sangrando. Eso es lo que está pasando hoy, ¿vale? Estamos viendo cómo se ha abierto en canal el tema de Oriente Medio y ahora pues no sabemos si la herida va a suturar pronto o vamos a tener que tener tratamiento durante varios meses. A partir de ahí, pues se abre un melón imprevisible, como tú bien dices. China, ¿qué puede hacer China? China normalmente está con Irán. Claro, ¿qué va a hacer China ahora? ¿Va a poner barcos? ¿Va a poner misiles? ¿Va a embarcar a Estados Unidos? No creo que lo haga. Los chinos nunca han hecho semejante cosa porque son mucho más listos que todos nosotros y saben que esto es una cuestión de mercados, ¿vale? Y esto es una cuestión de negocio. Y ellos saben que, bueno, sí, yo soy amiguito de Irán, pero bueno, a ver, que pasaba por allí, ya veremos y a ver qué pasa. En el tema de Europa, en Europa estamos muy dependientes, evidentemente, de muchos consumos que compramos al exterior
y que evidentemente nos va a afectar en los precios. Eso es algo lógico, como tú bien acabas de apuntar, y es así. Entonces tenemos que ser conscientes que vienen 2 o 3 meses, pues que las cosas van a subir de precio, ¿vale? Y a partir de ahí, pues el mundo está cambiando, José Antonio. Esto no es solamente una cosa muy concreta de Irán, esto es el reparto del mundo literalmente, y esto es una opinión absolutamente personal y de la cual no hago responsable a Onda Cero, pero yo tengo claro que todo esto que está pasando y lo que ha pasado en Venezuela y lo que puede pasar en Cuba y lo que está pasando con Ucrania, todo eso es el reparto literal que se han hecho Estados Unidos y China del mercado mundial. Yo me quedo con una zona, tú te quedas con la otra, el petróleo lo repartimos de esta manera y tú no te metas en Oriente Medio, que yo no me voy a meter con Rusia. Y entonces al final es un poco encajar las piezas de este gran cambio que estamos viviendo, y eso es una realidad, aunque la gente a veces no lo vea así, el gran cambio que estamos viviendo en este siglo XXI, que dentro de 100 años se va a estudiar en los colegios como que ha sido el traspaso de poder de Estados Unidos en el siglo XX a China en el siglo XXI. Y como así ahora estudiamos la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, que fue todo lo que sucedió en el siglo XX para que al final Estados Unidos se hiciera con el mando del mundo, pues está pasando ahora con todos estos conflictos, porque se está reajustando todas esas piezas hasta que al final China pues coja directamente el mando del mundo, como tiene que ser en el siglo XXI. Lamentablemente es lo que estamos viviendo. A algunos les gusta que China sea el líder, a otros no, pero es lo que está sucediendo. Y nos estamos abriendo un canal. En nuestra época nos ha tocado vivir este momento precioso de la historia del mundo, pero que para vivirlo y mantenerlo en el tiempo, pues la verdad que es un engorro, porque nos va a afectar en los precios y nos va a afectar en la incertidumbre que podamos tener en nuestras vidas. Muchas gracias, Luis Ignacio Fernández Irigoyen, profesor de Economía Comprensible en esta casa. Gracias a ti, José Antonio, por dar estos ratitos y poder hablar con libertad como acabas de dejarme. Gracias, un abrazo. Un abrazo.